Bien, veamos ahora una sustitución interesante que pocas veces se aborda en las integrales, pero que es de bastante aplicación en algunas integrales más complejas, más divertidas, diría yo. La sustitución de la tangente del ángulo medio. O sea, hacemos la sustitución t es igual a la tangente de x sobre 2, el ángulo medio o el ángulo a la mitad. Esa expresión nos permite, con lo que ya sabemos, vamos a trazar unas líneas que salgan un poco bien. Dice, nosotros ya conocemos nuestro triángulo pitagórico que manejamos por ahí con las sustituciones trigonométricas. Entonces vamos a trazar nuestro triángulo por aquí. Esperemos que salga bien. Se movió, pero en fin, ¿no? Así lo dejamos. Trazamos un triángulo. Entonces tenemos nuestro triángulo y aquí tendríamos el ángulo x sobre 2, el ángulo medio. Y entonces como la tangente es igual a, aquí tendremos t sobre 1, o sea, la tangente es t sobre 1 es la tangente, entonces aquí tendríamos 1 más t cuadrada, de acuerdo a nuestro triángulo pitagórico. Bien, entonces esto nos dice que la derivada de t, de acuerdo a esa expresión, pues debe ser un medio de la derivada de la tangente, que es la secante cuadrada de x sobre 2, derivada de x. Pero si analizamos nuestro triángulo pitagórico, la secante de x sobre 2, que es la inversa del coseno, entonces debe ser raíz sobre 1. Entonces aquí escribimos raíz de 1 más t cuadrada sobre 1. Y la secante cuadrada, por lo tanto, la secante cuadrada de x sobre 2, pues debe ser 1 más t cuadrada. Entonces llevamos eso a nuestro escrito anterior, la derivada de t debe ser igual a un medio de esa secante cuadrada, que es 1 más t cuadrada, 1 más t cuadrada con respecto a x. Despejando de x, como 2 está dividiendo, pasaría multiplicando 2 de t, y 1 más t cuadrada está multiplicando, pasaría dividiendo, entonces tendríamos 1 más t cuadrada igual a diferencial en x. Entonces si reordenamos, la derivada en x es 2 derivada de t sobre 1 más t cuadrada. Entonces ya tenemos un primer elemento. El seno de, ahora analizamos el seno de x sobre 2, el seno de x sobre 2, el seno de x sobre 2, ya sabemos que es el opuesto sobre la hipotenusa, entonces el seno de x sobre 2 debe ser t sobre la raíz de 1 más t cuadrada. Y del ángulo doble, por aquí recordamos el ángulo doble, nosotros sabemos que el seno del 2x es igual a 2 coseno de x, seno de x. Entonces, si nosotros aplicamos esa identidad del ángulo doble, entonces tendríamos que el seno de 2 veces x sobre 2
pues va a ser a 2 veces el coseno de x sobre 2 por el seno de x sobre 2. Entonces, como necesitamos el coseno de x sobre 2, el coseno de x sobre 2 es el cateto adyacente sobre la hipotenusa, que es 1 sobre la raíz de 1 más t cuadrada. Entonces, aplicándole esa expresión a nuestra identidad anterior, a esta relación le vamos a aplicar ahora el seno de x sobre 2 y el coseno de x sobre 2 al ángulo doble. Entonces el ángulo doble nos dice que nos quedaría seno de x debe ser igual a 2 veces el coseno, que es 1 sobre la raíz de 1 más t, y que se está multiplicando por t, que el seno de x sobre 2, que es t sobre la raíz de 1 más t cuadrada. Y entonces, aplicando las propiedades de la multiplicación de los radicales, sabemos que el seno de x es entonces 2 por t, 2t, y la raíz entonces es 1 más t cuadrada. Ese es el seno de x. Bien, ahora procedemos a calcular el coseno de, también aplicando la propiedad del ángulo doble, pero en este caso del coseno, el coseno de 2, el coseno de 2x es igual al coseno cuadrado de x menos el seno cuadrado de x. Entonces, si al coseno de x sobre 2 le aplicamos esa identidad, tendremos que, bien, esta identidad era solo recordatorio, pero ya la escribí aquí. Entonces dice el coseno de 2x sobre 2 debe ser igual al coseno cuadrado de x sobre 2 menos el seno cuadrado de x sobre 2. Y entonces aquí tendríamos que el coseno de x debe ser el cuadrado del coseno, el coseno cuadrado de x sobre 2. O sea que tendríamos 1 sobre la raíz de 1 más t cuadrada, que es el coseno, está al cuadrado, menos el seno, que es t sobre la raíz de 1 más t cuadrada, y que está al cuadrado. Entonces, si realizamos la potencia, tendríamos que esto es igual a 1 al cuadrado es 1, y la raíz al cuadrado pues nos va a dar 1 más t cuadrada, menos t al cuadrado va a ser t cuadrada, y la raíz nos queda 1 más t cuadrado al cuadrado, 1 más t cuadrada. Por lo tanto, como tenemos un común denominador, entonces tendremos que 1 menos t cuadrada sobre 1 más t cuadrada es igual al coseno de x. Entonces, ya tenemos aquí nuestra t tangente de x sobre 2. Nuestra derivada de x, que es 2 de t sobre 1 más t cuadrada. Entonces adicionamos por acá, dice el seno de x. El seno de x ahora va a ser 2t sobre 1 más t cuadrada, y el coseno de x ahora va a ser 1 menos t cuadrada sobre 1 más t cuadrada. Entonces, con esos elementos ya podemos realizar algunas integraciones.
Entonces recordemos que tenemos que aprendernos estas sustituciones mientras recurramos a un formulario, como he dicho muchas veces en el salón de clases, si estamos aprendiendo un idioma y tengo que recurrir a un diccionario, quiere decir que todavía no he aprendido el idioma. Si estamos aprendiendo matemáticas y recurrimos a los formularios, quiere decir que todavía no sabemos matemáticas. Nos faltan horas de práctica. La práctica hace al maestro y, como dicen los estándares internacionales, 10.000 horas de práctica nos hacen un experto en la materia. Bien, entonces con esas sustituciones vamos a realizar algunas integrales. Vamos a borrar algo por acá de nuestra pizarra. Ya tenemos las sustituciones que nos interesan, entonces borraremos aquello que ya no requerimos. Repasen y repasen estas expresiones hasta que la inspiración celestial les llegue como les llegó a Ramanujan y pudo escribir sus fórmulas. Ustedes también podrán hacer cosas espectaculares si se lo proponen. Bien, entonces vamos a realizar una integral sencilla. Dice, vamos a integrar, vamos a dejar espacio por acá, vamos a no dejar espacios. Entonces, dice, vamos a hacer la integral de dx sobre 5 más 4 coseno de x. Bien, entonces, ¿qué vamos a hacer? Pues vamos a sustituir. ¿Qué vamos a sustituir? La diferencial en x. Y la diferencial en x, ahora la vamos a sustituir por 2t, 2 de t sobre 1 más t cuadrada. Entonces sustituimos, dice 2 de t sobre 1 más t cuadrada. Y todo eso se está dividiendo sobre 5 más 4 veces el coseno de x. Pero el coseno de x lo vamos a sustituir por 1 menos t cuadrada sobre 1 más t cuadrada. Entonces, por 1 menos t cuadrada y 1 más t cuadrada. Bien, realizamos operaciones. Entonces tenemos, primero hay que sumar el entero con la fracción que tenemos en el denominador. Entonces tenemos 2 derivada en t sobre 1 más t cuadrada. Y procedemos aquí a tomar un común denominador. Entonces tendríamos 5 que multiplica a 1 más t cuadrada más 4 por 1 menos t cuadrada. Y todo queda ahora sobre un común denominador que es 1 más t cuadrada. Simplificamos 2 derivada en t sobre 1 más t cuadrada. Está sobre 5 por 1 nos va a dar 5. Y 4 por 1 nos da 4, entonces si lo sumamos nos da 9. Entonces tendríamos 9 más, tenemos 5t cuadrada menos 4t cuadrada. Entonces tendríamos una t cuadrada. Entonces tenemos t cuadrada sobre el común denominador que teníamos 1 más t cuadrada. Le aplicamos las reglas de medios por medios y extremos por extremos o invertimos. Entonces tendríamos 2 de t con 1 más t cuadrada. Se está multiplicando por 1 más t cuadrada sobre 9 más t cuadrada. Y entonces dividimos 1 más t cuadrada sobre 1 más t cuadrada, nos da la unidad y nos queda entonces la integral que va a ser 2 derivada en t sobre 9 más t cuadrada.
Y a esta integral le aplicamos la fórmula que está por ahí, número 16, me parece, en algunos de los formularios. La integral de du sobre a cuadrada más u cuadrada, y que es igual a 1 sobre a tangente inversa o arco tangente de u sobre a. Entonces, si analizamos aquí, a es igual a 3 y u es igual a t, entonces escribimos nuestra integración, debe ser 2, que está multiplicando a 1 sobre a, un tercio de la tangente inversa de u, que es t, sobre 3. Entonces tenemos 2 tercios de la tangente inversa de t sobre 3. Pero ahora sustituimos la t. Entonces tenemos 2 tercios de la tangente inversa tendríamos un tercio que está multiplicando a t, pero recordemos que t es la tangente de x sobre 2. Entonces escribimos un tercio de la tangente de x sobre 2 más una constante, la constante de integración. Y esta fue nuestra integración mediante la sustitución de t igual a tangente de x sobre 2. Bien, espero que haya quedado entendido el proceso y que la práctica es la que nos hará expertos en los temas. Dentro de estas sustituciones nos pueden llevar a integraciones por fracciones parciales, etcétera. Depende de cómo aparezcan nuestras sustituciones. Y les recuerdo que para dominar las matemáticas tenemos que dominar el álgebra, porque como vemos aparecen divisiones entre fracciones, sumas, multiplicaciones. Entonces repasemos álgebra. Con este tema concluimos nuestra unidad para que empecemos después con las aplicaciones de la integración y a dar instrucciones en nuestra plataforma.